Estuve convencido de que si mi hijo recibía suficiente amor, un día adquiriría la habilidad de ser agradecido. Sin embargo, jamás pensé que el hijo que moldeé con mis propias manos contrataría en secreto un colosal seguro de vida para mí, y luego planearía disfrazar mi fallecimiento como un infortunio durante una supuesta travesía por la naturaleza. Lo que él no comprendía era que yo era el arquitecto del verdadero plan. Colin, he enviado $30,000 a tu cuenta bancaria. Me dirigí a mi pequeño Ethan Hale con la ternura inalterable de siempre. Garantiza que Sofía Carter reciba suplementos de calidad. Cuídala a ella y al pequeño. ¿Te parece bien? De inmediato. Colin se rió con una sonrisa optimista y genuina, como si siempre hubiera sido el esposo fiel y el hijo agradecido que anhelaba ser. Claro, mamá. Ya estoy listo para ser padre. Me aseguro de que cuidaré meticulosamente de Sofía Carter y de nuestro adorable tesoro. Me disponía a continuar con mis palabras, tal vez para quedarme un instante más, cuando me interrumpió de manera brusca. Bueno, mamá, tengo que marcharme. Tengo un asunto pendiente en este lugar. No hay un ápice de gratitud en su tono, ni un simple agradecimiento. Me sumergió en el océano de la decepción, provocando una respuesta delicada. Por tanto, está bien. Te amo, mi amor. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de finalizar, oí la palabra que resonaría en mi mente durante toda mi existencia. La anciana finalmente envió el dinero. Se me desplomó el alma. El eco de Sofía Carter resonaba en el aire. Me quedé inmóvil frenando la respiración mientras sostenía una chispa de esperanza. Es posible que Colin pronunciara cualquier cosa para salvaguardarme, incluso una palabra esquiva. Sin embargo, no podría haber sido más incorrecto. Colin, con un tono de ironía y desdén, exclamó: «Es demasiado cauteloso. Nos vimos obligados a simular un embarazo para obtener ese dinero». Mi mano comenzó a vibrar, presionando el teléfono con mayor fuerza, sin percatarme. En ese instante, mis memorias cálidas se desvanecieron como cristales frágiles, dejando solo un frío gélido en mi pecho. Colin siempre había navegado en aguas turbulentas del dinero. Antes de casarse, me visitaba sin cesar en su búsqueda de limosnas, a veces centenares, a veces miles, e incluso decenas de miles, y yo lo asistía constantemente. Al acumular deudas en el mundo del juego, yo era el arquitecto de sus desafíos uno tras otro. Sin embargo, no era una ingenua. Conocía su esencia. Siempre guardé un refugio de seguridad para cualquier eventualidad. Sin embargo, esta vez me rendí completamente. Debido a su afirmación de que Sofía Carter estaba embarazada, finalmente descubrí la verdad, una verdad más gélida que el invierno y más afilada que un cuchillo. Tras la boda, Colin rara vez se acercaba a mi lado. Las llamadas se volvían cada vez menos frecuentes. Me confesaba a mí mismo que mi vida de esposo era un torbellino de responsabilidades. Le creó un sinfín de razones. Sin embargo, hoy descubrí que nunca había tenido relevancia en su universo. Mediante el teléfono, la entusiasta voz de Sofía Carter conversaba con Colin sobre la manera en que deberían invertir mi dinero. Me quedé inmóvil en el corazón de la sala con el teléfono aún en mi mano, mientras un silencio ensordecedor resonaba en mis oídos como si la gente se reía de mí. Solo al final de la travesía me percaté de que todo había sido un error. Sin embargo, lo lamentable es que esa comprensión se presentó demasiado tarde. Apenas 2 días después, Colin se presentó en mi puerta. Tras tan pocos años de existencia, el eco de alguien tocando la puerta me resultaba casi insólito. Me acaricié los ojos y me dirigí hacia la puerta. En ese lugar se encontraba Colin, acompañado por Sofía Carter. «¿Qué tal si te encuentras en el parque?». Le brindé una sonrisa acogedora, buscando mantener una entonación lo más natural posible.
¿Cuál es el misterio que te acerca hoy? Sonrió con un gesto de normalidad. Me entregó una bolsa con algo y la depositó en mis brazos sin titubear. Me tocó el día y decidí visitarte, comentó con una sonrisa en los ojos. Además, te llevé unos suplementos. Pensé que sería una pequeña ayuda para mantenerte en buen estado. Sophia Carter se apresuró a intervenir, exhibiendo su sonrisa esculpida y meticulosamente preparada. Helen, no tienes idea de que Colin te menciona constantemente en el hogar. Es que su agenda ha sido tan intensa que no ha tenido tiempo de visitarnos. Examiné a ambos con una sonrisa en mi interior. Estaban completamente entregados a su papel, desempeñando sus roles con maestría. En consecuencia, si deseaban llevar a cabo algo, no había inconveniente en unirme. Colin me abrazó con delicadeza, mientras le daba una palmadita en el brazo. En marcha. Al ingresar al salón, Colin me ofreció un gesto para que me acomodara. Mamá, no te quedes inmóvil. Vamos a conversar un rato. Ya percibía que esta visita no se limitaba a un simple encuentro de camaradería, y efectivamente, con una naturalidad deliberada, se rascó la cabeza. Miró con desdén a Sophia Carter y casi con indiferencia exclamó: ¿Sabes que Sophia Carter está embarazada? El hogar que habitamos es una habitación diminuta. Tal vez podríamos trasladarnos contigo por un tiempo. La respuesta fue tardía. Simplifiqué su mirada y brinqué con una sonrisa. Sophia Carter se apresuró a actuar, susurrando un breve suspiro como si la idea le doliera. Ha sido una batalla titánica. Victoria Hale. El espacio es tan diminuto y con la llegada del bebé resulta insalubre, tanto para mí como para el pequeño. Ahí se encontraba. Habían estado observando esta residencia durante un largo lapso. El hogar donde resido es un oasis de paz, seguridad y cercanía a todo. La propiedad alcanzó hace poco más de $1 millón. Colin nació en este lugar. Sabe con precisión cuánto vale, afirmé con una sonrisa serena. Es evidente que puedes. Los ojos de Colin se iluminaron de inmediato, aunque algo en su rostro revelaba que todavía no había alcanzado la plenitud completa. Dudó un instante y luego se atrevió a explorar un poco más el terreno. Bueno, dado que vamos a residir aquí, tal vez sea conveniente bautizar la casa con mi nombre. De esta manera puedo tomar las riendas de los tributos de la propiedad y el mantenimiento, liberando así tu carga. Sophia Carter siguió hablando con ternura, con una voz tierna, casi aduladora. Victoria Hale, exactamente. Somos una familia. ¿No es así? Ya has completado tu tarea. Es imperativo que te sientas serena, sin preocuparte por las labores domésticas ni por las facturas. Al oír su diminuto dúo, experimenté una rara sensación de abandono e incluso de diversión, una época en la que habría sufrido por cada exigencia de Colin, entregando mi vida por su bien. Sin embargo, en este momento, se comportaba como si todo lo que poseía fuera suyo por naturaleza, como si con un simple susurro de «Eres mi mamá», me rendiera y le entregara el universo entero. Sin embargo, esta vez, mi corazón se quedó quieto. Sin duda, respondí con una sonrisa. Colin se quedó inmóvil por un momento. El rostro de Sophia Carter se transformó con una sorpresa resplandeciente en sus ojos, como si no hubieran anticipado tanto esfuerzo. Mi sonrisa persistía en mi rostro mientras los observaba. Adelante entonces. Sigue con tu diminuto show. Tengo la curiosidad de descubrir hasta qué punto crees que puedes alcanzar. Desde que acepté la partida de Colin y Sophia Carter, la atmósfera en el hogar había mutado de manera delicada, pero inconfundible. En su segunda jornada en este lugar, Sophia Carter anhelaba abrazarme en el sofá, con esa sonrisa tan cálida y meticulosamente esculpida. «Victoria Hale», exclamó con ternura. «¿Qué tal el traslado?» La contemplé y dejé escapar un suspiro dulce. Aún quedan unos días por delante.
El procedimiento resulta un tanto más intrincado de lo que anticipaba. Su sonrisa se enturbió por un instante, apenas un instante, pero se repuso con una sonrisa serena. No hay ningún problema. No necesitamos apresurarnos. Aguardaremos. Claro que estaban aguardando. No disponían de otra alternativa. Hasta que finalizara la tramitación, el hogar permanecía bajo mi dominio legal. Desde ese instante, su conducta se metamorfoseó en algo asombrosamente saludable. Sophia Carter se levantó temprano para cocinar mi desayuno. Colin, tras años de silencio, se atrevió de repente a lavar la cocina. Cada palabra, cada gesto, destilaba ternura, el fiel reflejo de una madre recién llegada y un hijo cuidadoso. Sin embargo, comprendía que no era así. Todo era una danza teatral. Solo aguardaban el instante preciso. Colin nunca había sido un caballero de servicio. De pequeña me trataba como a una sirvienta, aguardando comidas y regalos como si fueran sus regalos de nacimiento. De adulto, ni siquiera se atrevió a llamarme, ni a brindarme un gesto de afecto. Y de repente, mi mesa del comedor estaba en plena limpieza. ¡Qué locura! Había entregado mi existencia a su crecimiento, había entregado mi vida por su porvenir, y en cambio, él me veía como una mina de oro a explorar. Esa noche mi sueño se desvaneció. Di giros en la cama, torturado por una interrogante que persistía en mi mente. ¿Me sentía helado demasiado? ¿Acaso es demasiado brutal? Sin embargo, si realmente fuera gélido, habría perdonado tantas veces. Me habría entusiasmado por brindarle una segunda oportunidad. Continuaba aguardando la transformación. Continuaba convencido de que de algún modo el genuino amor maternal podía sanar sus heridas, y justo en el momento en que me preguntaba si había pasado por alto, escuché murmullos que provenían del salón de estar. Soy un oyente silencioso. Sin embargo, en ese instante, algo me impulsó a avanzar lentamente y con delicadeza hacia la puerta. La oreja quedó clavada en la madera, y lo que oí se transformó en un recuerdo eterno que jamás podría borrar. En el instante en que alquile la casa, murmuró Colin con una voz densa y fría, la desecharemos. Me quedé inmóvil. Sophia Carter, con una sonrisa en los labios. Apenas pudo contener la emoción. Precisamente, por lo tanto, toda su herencia debería ser nuestra sin excepción. ¿Será mi madre? Se sorprendió Colin. Para mí no representa nada. Es solo una carga inútil. En este momento, ¿por qué la requiero? Un soplo me invadió el cráneo. Era este el pequeño que se entregaba a todo lo que poseía. Mantuve nuestra casa enlazada. Lo engendré, lo observé florecer. Lo extraje de cada tribulación, de cada deuda. Y en sus ojos se transformaba en un peso. ¿Qué error cometí? ¿Cómo cultivé a un ser tan desagradecido y cruel? Es posible que lo adoré demasiado. Quizá me dejé llevar por la vorágine de la libertad, convencido de que el amor reside en la entrega sin costo. Y tal vez ese esfuerzo le inculcó el derecho a todo. Mi mente navegó hacia un recuerdo que había olvidado hace tiempo. La primera vez que Colin se aventuró en el universo de los videojuegos, aún estaba en la universidad. Antes de que me percatara, acumulaba cientos de miles de dólares en deudas. Al abrir la puerta me di cuenta de cuánto había caído. Se arrojó a mis pies, llorando, implorándome que lo salvara, prometiendo que jamás jugaría otra vez. Y le confié con demasiada facilidad. Lo expulsé de sus cuentas bancarias y lo confiné en su hogar, confiando en que al fin comprendiera el perjuicio que estaba infligiendo. Sin embargo, en vez de calmarse, se enfureció. Aplastó objetos, golpeó ventanas y lanzó amenazas. «Si continúas así, te mataré», exclamó. Sin embargo, no podía despedirse de él. Con todas mis fuerzas anhelaba la esperanza. Hasta que un día le llevé un banquete humeante de sopa. Me lo arrebató y lo lanzó a mi rostro.
El líquido incandescente quemó mi brazo, transformándolo en un manto de rojo y muerte. Se acomodó a mi lado enfurecido. ¿Cuánto tiempo tienes en mente tormentarme? Recuerdo estar acostado allí en silencio, desmenuzando el cuenco roto y la sopa desbordante, mientras mi piel reposaba sobre mi piel, sin pronunciar palabra alguna. ¿Fue un error rescatarlo? ¿Darle una chance más? ¿O fue mi auténtica equivocación creer que alguien tan desprovisto de sentimientos podría adquirir el arte de amar? En la apariencia, su existencia se veía más ordenada que nunca. Sin embargo, había mutado en un frío calculador y codicioso. A sus ojos mi valor se desvaneció. Esa noche, al final, dejé de llorar hasta caer en el sueño. Lo que ignoraba era que algo aún más cruel me aguardaba en el horizonte. El alba se entrelazaba con las persianas, esparciendo delicados destellos por la habitación, mientras abrigaba con cautela los ojos. Como siempre me incliné hacia la orilla de la cama. ¿Es verdad? El tapiz que rodeaba la cama estaba desierto sin rastro del viejo camarada que se acurrucaba a mis pies cada mañana y me despertaba con su diminuta nariz mojada. Un lazo firme se tejió en mi pecho. Me acurruqué, despojé de la manta y giré hacia la puerta del dormitorio. En ese momento Goofy debería estar ahí, acariciando la fila preparado para nuestra rutinaria caminata matutina por el patio. Sin embargo, hoy se ausentó. ¿Es Goofy? Bienvenido, querido. Levanté la mano y me dirigí hacia la puerta contemplando la sala. Observaré el sofá, la mesa del comedor, las escaleras, y nada. Me dirigí a la cocina. Su recipiente de agua junto al congelador permanecía lleno, indicando que había permanecido en el hogar la noche anterior. Sin embargo, su mesa estaba desierta. Una marea de inquietud se desató en mi pecho. Volví a llamar a Goofy con una voz más entonada mientras avanzaba hacia la puerta del fondo. Ingresé al jardín, el césped recién cortado resplandecía con el rocío. El aire matutino impregnado de tierra me impidió saborear su fragancia. ¡Qué ingenuo! ¡Vamos, esto es una vergüenza! Mi voz resonó en el ocaso, pero solo la melodía de las aves me hizo eco. Las yemas de mis dedos se congelaron. Esa constante inquietud se había metamorfoseado en un terror más sombrío. Regresé adentro y tomé nota de cada rincón. Observaré tras el resplandor del sofá, bajo la cama, en los armarios y tras las barreras del baño. En este momento, nada. Finalmente me aproximé a su refugio para canes. Silencio, ese diminuto rincón antaño, repleto de mantas viejas, juguetes para devorar y su pelota chirriante favorita, ahora se veía impecable, como si ningún can hubiera habitado aquel lugar. Fue en ese instante cuando lo entendí. No había disminuido su distancia. Se lo llevaron. Un soplo atravesó mi columna como un cuchillo, atravesando cada rincón de mi espalda. Me giré y me adentré en el salón. Colin y Sofía Carter se encontraban acurrucados en la mesa del comedor, devorando el desayuno con serenidad. Sofía Carter, con sus uñas cuidadosamente acariciando el plato, emitía un molesto chirrido. Durante un instante, mi voz se quedó en silencio. Colin. Sofía Carter. ¿Alguno de ustedes ha cruzado los ojos con Goofy? Colin no levantó ni un ápice de ojo. Fragmentó un trozo de tocino con indiferencia. Esta mañana lo llevé y lo dejé esparcido en algún rincón. Un grito asfixiante resonó en mi mente, como si todo mi ser se hubiera desvanecido en un solo estruendo. Mi voz se desvaneció. Me enfundé las uñas en las manos, mientras batallaba por conservar el mando. Finalmente, Colin alzó la mirada devorando su comida, con una indiferencia digna de un can viejo. Cada vez que tropeza, pensé que la casa sería un oasis de serenidad sin su compañía. Me resonaban las ondas en los oídos. Aquel nudo en el estómago parecía haber sido golpeado con un puñetazo. No tienes idea de lo que significó para mí.
respondí con una voz inquieta y mis dedos pálidos y temblorosos. Encogió los hombros con total serenidad. Vamos, mamá, no le des tanto valor. Cumples 60 años y te entretienes con un can. Has dejado atrás 12 años y nadie sabe cuánto dinero guarda ese diminuto. Te hice una petición. En este momento ya no tienes que enfrentarte a esa situación. Me sumergió en su mirada con los labios entumecidos y sin articular palabra. Sofía Carter abandonó el tenedor, se limpió la boca con una servilleta y expresó con franqueza: Victoria Hale, deberías expresar tu gratitud a Colin. Adoptó la elección acertada por ti. No contesté. Me quedé atrapado en ese lugar congelado. Mi mirada se dirigió hacia la mesa central, donde reposaba una foto antigua y desgastada. En aquella estancia me encontraba recostado en el sofá, abrazando a Goofy de 1 año, con una sonrisa que aún conservaba en mi memoria. Ese canino había sido mi refugio, mi compañero inseparable, mi única certeza, y ahora, sin un ápice de remordimiento, me lo habían arrebatado. El alba se filtraba incesante por las ventanas, pero jamás había experimentado un frío tan intenso. Fue como si mi alma finalmente hubiera caído en un abismo tan sombrío y profundo que ni siquiera podía desentrañar su esencia. Antes Colin me había herido, había sucumbido al dolor. Confirmé que había engendrado a un individuo egoísta y desagradecido. Sin embargo, jamás imaginé que el golpe final, el que definitivamente me fracturaría, provendría de un can. En ese instante percibí algo con una triste claridad. Es momento de desmantelar esa mentira del lazo materno-hijo por completo. Al retirarme de la mesa del comedor, Colin y Sofía Carter permanecían inmóviles, convencidos de que su comportamiento estaba completamente justificado. La tarde la pasé sentado en mi cama, mientras mi corazón regresaba paulatinamente a una serenidad inquietante. Goofy, si aún estuvieses presente, me encantaría que observaras esto, que experimentes el precio de su brutalidad. En el día siguiente regresé a mi hogar con un documento meticulosamente maquillado, como un contrato de arrendamiento, sonriendo mientras lo entregaba a Colin. Ya está todo listo, respondí con serenidad. Considéralo como un obsequio para tu familia más diminuta. El brillo en los ojos de Colin se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Me arrebató los papeles de la mano con una voz rebosante de alegría. El sonido impulsó a Sofía Carter a descender las escaleras con un rostro resplandeciente de un gozo apenas disfrazado. Se recostó sobre el documento con una sonrisa que se expandía a cada paso. Sin embargo, al pisar la página final, su rostro se desvaneció apenas un instante. Sus párpados se cerraron y una sombra de duda invadió sus ojos. Posteriormente, se recostó en el sofá, cruzó las piernas y tomó la postura de una dama con absoluta autoridad. Bueno, creo que esta casa ya pertenece a nosotros. ¿Cuándo te trasladas? Tal como lo anticipaba. Con una sonrisa en el rostro pregunté, ¿a dónde se dirigiría? Sofía Carter, con una voz más fría que nunca, desestimó cualquier compromiso familiar. Es tu inconveniente, no el nuestro. No asumimos la responsabilidad de tu hogar. Me giré hacia Colin con una petición meticulosa en la mirada. ¿Es verdad que no tengo rumbo alguno? ¿No sería más conveniente quedarme aquí un momento? Hay una gran cantidad de alquileres allí. Busca un lugar. Sin embargo, no podía marcharme. Aún no lo he hecho, hasta que todo reposara en su sitio. Te he cuidado con gran cariño en este lugar. Puedo continuar con la cocina y la limpieza. No causaré ningún inconveniente. Sofía Carter frunció el ceño, evaluando minuciosamente los beneficios y los inconvenientes, y respondió con indiferencia. Por lo menos es provechoso. En ese instante, ya se percibía como la señora del hogar. Al verla aceptar Colin, no se molestó en discutir. No importa, no importa. Quédate.
Bajé la cabeza, disfrazando la sonrisa que emergía de la mitad de mis mejillas. A mayor serenidad, más sencillo sería exponerlos. Desde los días previos a la boda, cuando Colin me desembolsó hasta el último centavo para satisfacer las caprichosas demandas de Sophia Carter, la ceremonia exorbitante, el coche de lujo y la entrada al apartamento. Lo aboné todo y ahora de nuevo me encontraba en mi hogar desempeñando el rol de una empleada doméstica sin remuneración. Desde ese instante, Sophia Carter reveló con claridad su sentido de honra. Una tarde clamó por un vaso de agua golpeando la mesa con la palma de la mano, como si implorara a un sirviente. «¿En serio? Esto te está yendo cada vez más mal». Con una sonrisa intencional, le llevé el líquido vital. Ella tomó un trago y luego lo tragó sin demora, salpicándome con su esencia. La furia que me enfureció casi me arrancó la serenidad, pero logré dibujar una sonrisa tenue. «Perdón, te traeré otra». Levantó la cabeza enfurecida y me despidió con un gesto de despedida. «Haz una cena digna». Confirmé. Tomé las bolsas de compra y me aventuré hacia la puerta. Sin embargo, al cruzar ese umbral, mi mente ya había tejido un plan. Conduje hasta la tienda, eligiendo con serenidad los ingredientes y creando mi propia versión de un menú de castigo. No serían artimañas económicas como cenas rápidas, grasosas o delicias azucaradas. Era tan evidente, tan sencillo de seguir, no les brindaría algo mucho más valioso y eficiente. El carrito de comida reconfortante se llenó de delicias calóricas tentadoras y falsamente indulgentes. Contundente puré de papas tostadas, adornadas con manteca, macarrones al horno con queso, bocadillo de pato, sopa dulce de calabaza. Además, todas sus carnes procesadas y salsas llenas de sodio que tanto anhelas. Todas las cosas que adoraban. Todo lo que a priori parecía aliviar y nutrir. Poco a poco los atormentaba, les entorpecía la mente y les engullía el cuerpo. Esa noche orquestaré un festín magistral. Colin devoró los guisos de queso y el risotto como una criatura insaciable, riendo a cada bocado, «Mamá cocinas como nunca antes». Sophia Carter tomó un trago de la rica y humeante sopa de crema de calabaza, hecha a medida, con una sonrisa de felicidad en el rostro. Resulta que finalmente, quedarte aquí fue una elección sensata, dije con ternura, incrementando la oferta de alimentos. Últimamente parecen haber perdido un poco de peso. Observé su sumersión en el agua, ocultando la sombría sonrisa que brotaba de mi pecho. No percibieron nada, ni la trampa que poco a poco se enredaba en su entorno, ni el agotamiento que pronto llegaría, ni la sombra que comenzaba a oscurecer su mente. Y usted, seguí cocinando sin cesar. El día venidero. La otra. Seguí el mismo esquema, comiendo y comiendo. A mayor abundancia de alimentos, más sereno me sentía. Cada sorbo me aproximaba un peldaño más. Sin embargo, justo en el momento en que todo parecía estar en marcha, algo echó a perder el rumbo de mi plan. Mientras organizaba el salón, me topé de repente con la computadora portátil de Colin que reposaba en el sofá. Al instante siguiente, mi sangre se transformó en cristal blanco. Mientras orquestaba la sala, mi atención se dirigió hacia el ordenador portátil de Colin. Ignoró cerrar la puerta. La pantalla permanecía iluminada, atrapada en una ventana del navegador. No deseaba intrigar. Sin embargo, las palabras en la pantalla me dejaron inmovilizado. ¿Cómo obtener un seguro vital de gran valor para un ser querido? Métodos habituales para desvanecerse sin ser descubierto. ¿Cómo reubicar al titular de un fideicomiso tras su partida? Apenas llegué a las últimas palabras, antes de que un escalofrío me invadiera la columna, quedando congelado en mi pecho. En ese instante me di cuenta con total certeza de que mi existencia se había metamorfoseado en una mera suma monetaria, un propósito recompensado.
Tal vez fue la señal del destino, quizás fue un caprichoso azar. Sin embargo, esa mirada inesperada podría haberme salvado la existencia. Sin titubear, tomé mi abrigo y me apresuré hacia la oficina de seguros. En el trono de la recepción, mi voz resonó con firmeza. Saludos. Es interesante conocer si alguien ha adquirido una póliza en mi nombre. El trabajador redactó brevemente y luego abrió un documento. Sí, señora. Dawson, respondió. En efecto, su nombre figura en una póliza de seguro de vida de gran valor, clasificada en la categoría premium, para ser más precisos, una de nuestras ofertas más costosas. Levanté el documento con latidos de dedos. Contempla el frío en las manos. No requería más ensayos. Conocía minuciosamente las intenciones de Colin y Sofía Carter. Para ellos, yo no pertenecía a la familia. Era un desembolso, aguardando su pago. Al regresar a mi hogar, los seres queridos reposaban en el sofá como si nada hubiera ocurrido. Colin, de manera inesperada, se alzó para saludarme. Incluso me tomó el bolso con una calidez falsa y familiar. Saludos, madre. Debes estar extenuada por el esfuerzo de hoy. Él se comportaba como un hijo fiel cuando requería algo. Mi rostro permaneció inmóvil mientras me sentaba. Colin, con una sonrisa en los ojos, mencionó que podríamos llevarte al bosque nacional mañana, caminar por ciertos caminos, respirar aire fresco, metamorfosearse. Sofía Carter se apresuró a intervenir, depositándome una mano delicada en la espalda, con una voz llena de perdón. Últimamente he estado en un estado de desánimo gritando sin razón aparente. Lamentablemente, Victoria Hale. Se me ocurrió que podríamos recuperar la serenidad y disfrutar de un momento de paz. Juntos, la actuación me provocaba un torbellino de risas. Si no hubiera desvelado su estrategia antes, tal vez habría confiado en esta diminuta mentira de afecto. Sin embargo, sonreí y asentí. Claro, me gusta. En mi camino hacia el destino. La sencillez con la que acepté los sorprendió por un instante. Sofía Carter al instante emergió con una sonrisa luminosa y me acompañó a mi habitación. Excelente. Entonces acompáñate y prepara tus cosas. Nos marcharemos pronto. No contesté. Ingresé a mi cuarto y cerré la puerta con un llavero. En el borde de la cama contemplé el vacío de la mochila. Mis manos se curvaron suavemente hasta convertirse en puños. Ya tenía conocimiento de los planes que tenían en mente. Sin embargo, ellos ignoraban que yo había comenzado a diseñar mucho antes que ellos. No eran solo ellos quienes aguardaban el amanecer, también lo era yo. No obstante, el desenlace no sería el que planearon. Tras el desayuno, emprendimos nuestra travesía. Me acomodé serenamente en el resplandor del asiento trasero del coche de Colin, contemplando cómo el entorno se transformaba cada vez más sombrío conforme abandonábamos la metrópolis. Cuanto más avanzamos, mi corazón se vuelve más sereno, una serenidad que parecía casi inquietante. Habían optado por un parque estatal escondido en los confines de la urbe. Ya había escuchado rumores sobre él. Cada año se denunciaban aventureros que de manera enigmática o por descuido caían de los acantilados. Zona peligrosa, caminos descuidados. El lugar había adquirido una mala fama entre los habitantes. Colin dominaba con precisión la naturaleza de este lugar. Por eso lo escogió. Y también yo. «Ya estamos aquí», exclamó parando a la base de la montaña. Al salir un vigoroso escalofrío me invadió la columna, aunque el sol brillaba intensamente. Sofía Carter me abrazó de inmediato con una sonrisa desbordante. «Helen, ¿qué estás haciendo mientras te distraes? Vamos, no desbarates el entorno». «Claro que sí, sin dudarlo. Hoy nos encontramos para descansar. ¿No es así?» Empezamos a ascender por el escarpado camino, elevándonos gradualmente hasta que el sol bañó el firmamento
en un resplandeciente tono carmesí. Al final, nos refugiamos en un mirador a escasos metros de la cumbre. Colin indicó una imponente roca. Mamá descansa, respira profundamente. Ingresó su mano a su mochila, extrajo un líquido y me lo entregó. Es un elixir de iones. Me pareció que podría ser de gran ayuda para revitalizarte. Con un gesto de gratitud tomé la botella y la llevé a los labios, justo lo suficiente para que pareciera que estaba disfrutando del líquido. No dejé escapar ni una gota. Al desprender la botella, percibí una efímera conversación entre Colin y Sofía Carter. Esa sonrisa de plenitud en sus labios confirmó lo que ya tenía claro. Claro que sí. Retiré 2 barritas de energía de mi bolso y se las presenté. Es imperativo que ambos compartan un bocado. Ha sido una ascensión prolongada. Tomaron las barras con fervor, desmoronando los envoltorios sin titubear. Tan ansiosos en realidad que ni siquiera detectaron las diminutas cicatrices que había escondido meticulosamente en el paquete. Me acurruqué serenamente en la roca, simulando reposar. Después me dejé llevar por el viento y me desplomé en el suelo. Con precisión milimétrica, escuché la eufórica risa de Sofía Carter. Lo tomó. Fue un juego de niños. La voz de Colin me acompañó con una frialdad inusitada. Perdón, mamá, pero requiero el capital del seguro. Sentí que me empujaban hacia el borde, quizás en busca de un rincón donde nadie podría encontrarme. Visualicé mentalmente en un susurro, 4, 2 y 1. Entonces, un susurro imprevisto. 2 golpes vigorosos impactaron el suelo tras mí. Abrí los ojos y me levanté despacio abrazando con delicadeza mi atuendo. Sucumbían al desamparo del terreno. Serás consciente de que jamás tomé esa mezcla de electrolitos. Solo simulaba el verdadero truco, residía en las barritas de energía combinadas con los sedantes que guardaban en su hogar. En los días recientes, de manera silenciosa, descubrí su escondite. Me escabullí un poco, y hoy, con un gesto de gratitud, lo devolví. ¿Estás intentando ponerme una trampa? Eres un poco ingenuo. Con una mirada última fría y cortante, me sujeté la mochila al hombro y emprendí el camino de vuelta a la montaña. Al caer la noche, el termómetro se desplomaba de manera abrupta. Los animales selváticos frecuentaban estos caminos. Si no hallaran el sendero de vuelta antes del amanecer, esa sería la lección que absorberían. Dejemos que experimenten por sí mismos la verdadera esencia de la supervivencia. Mientras descendía, me lanzaré a mí mismo. Al aproximarme al inicio del camino, de repente escuché susurros tenues y entrecortados que clamaban auxilio. En silencio, me giré hacia el eco y con meticulosidad me adentré en el bosque. En medio de la vegetación reposaba un hombre con su pierna visiblemente lastimada, el rostro descolorido y los ojos llenos de sangre. Se asemejaba a mi edad. Le embargaba el tono de su voz. ¿Podrías solicitar asistencia? Sin pensarlo un instante, me dirigí a los servicios de emergencia y me quedé a su lado hasta que una ambulancia apareció. En la sala de espera del hospital me acomodé con serenidad mientras lo trasladaban a urgencias. Después de un tiempo, apareció un galeno. Todo irá bien. No hay riesgo. Al despertar su nombre, resonó en mi oído por primera vez. Agradezco, respondió con una voz suave. Me llamo Daniel Whitmore, presidente del grupo. Graham, mi corazón se desvaneció. El grupo Graham, esa misma compañía donde la empresa de Colin había estado desesperada por atraer capital. ¡Qué fascinante! El destino jamás pierde su instante. En ningún momento mencioné el vínculo entre Leonard y Colin. Me salvaste la vida, murmuró Leonard desde su cama de hospital, aún frágil, pero sujetándome la mano con una fuerza asombrosa. Si alguna vez requieres algo, no dudes en solicitarlo. Será lo que pueda hacer.
Reí con ternura y le brindé un beso en el dorso de la mano. Justo estaba allí. Realizar lo correcto no siempre demanda un premio. Conversó con tanta franqueza. Sin embargo, opté por preservar esta sorpresa inesperada para mí, un giro silencioso del destino que prefiero guardar en secreto. Al levantarme para marcharme, me topé con un torbellino de ejecutivos asistentes y amigos, todos a la caza de su estado. A pesar de estar acostado en esa cama de hospital, Leonard poseía la serena autoridad de un hombre habituado a gobernar una habitación. No era un enfermo, más era una figura esencial. Por primera vez en mucho tiempo, experimenté una sensación de que algo en mi pecho se desvanecía. Una carga se desvaneció. No tenía idea de si Colin y Sophia Carter habían retornado a la civilización después de la travesía montañosa. Sin embargo, no tenía prisa en descubrirlo. Colin quizás nunca había sospechado ni siquiera por un instante que su frágil y anciana madre en realidad formaba parte de un club de montañismo local, había recibido formación en primeros auxilios en zonas naturales y poseía un cuerpo más vigoroso que la mayoría de sus iguales. Esa noche me desperté como un infante. Al anochecer, la luz del sol se esparcía delicadamente sobre mi almohada. El cronómetro indicaba las 10. Levanté la mano del teléfono y pronuncié con urgencia temblorosa y sin fuerzas. Saludos, es imprescindible que me ayuden. Mi hijo y mi nuera se aventuraron ayer en una excursión a Sablerilla. No han vuelto a casa, estoy sumamente inquieta. Por favor, encuéntrenlos. El operador se volvió serio de inmediato. Señora, no pierda la serenidad. Enviaremos un equipo de investigación de inmediato. Después de 1 hora, recibí la llamada. Los hallamos. Me tomé el tiempo necesario para llegar al centro médico. Al abrir la puerta de su habitación me topé con Colin y Sophia Carter, desnudos y demacrados como dos gatos callejeros envueltos en agua. Colin inclinó la cabeza con delicadeza. «Mamá, ¿a dónde te has dirigido?». Reflexioné con gracia, manteniendo una voz delicada. No estoy seguro. Recuerdo haber despertado en un acogedor aposento de un hospital. Subí el pantalón y revelé un vendaje de tobillo meticulosamente envuelto. Los galenos afirmaron que se trató de un esguince suave. Sophia Carter se desplomó aún con el aliento en el pecho. ¿De repente nos desplomamos? No tiene lógica. ¿Por qué? Aceleré la acción cortando la mano con una mirada de asombro y angustia. ¿Por qué actuaría de esa manera? Los amo a ambos. Estoy muy preocupada. Colin arqueó el ceño, como si intentara desentrañar el enigma, pero no pronunció palabra. «Deja de pensar en eso», susurró finalmente cayendo sobre la almohada. Desolado. En el hospital, Sophia Carter no dejó de acelerar para reencontrarse con su esencia original. En el día de hoy, mi sed de langosta de Boston se ha disparado. Mañana deseo degustar una sopa de abulón. Es imprescindible alimentarme. Antes habría susurrado con afecto que comiera con moderación. Sin embargo, ahora no. Sonreí, asentí y me dirigí a la cocina. A ella le encantaba cocinar todo a su manera, y cada día le ofrecía una deliciosa sopa de pollo, sin desviarme de ninguna porción. Ella lo tomó con alegría, y yo observaba con serenidad. En el instante en que les dieron el alta, comprendí que esta farsa había alcanzado su clímax. Colin regresó a su empresa con una chispa de esperanza, pero el equipo de seguridad lo frenó en el portal. «Estoy trabajando aquí. ¿Por qué no puedo acceder?», inquirió. El guardia permaneció inmutable. «El sistema funciona impecablemente. Has sido dejado fuera». Congeló a Colin. Intentó enviar mensajes vertiginosos a los líderes de la compañía solo para recibir una evasiva respuesta. Ha sido despedido de su cargo. La compañía ha dejado de requerir sus servicios. El impacto fue como un golpe de piedra en su pecho. Llegó a su hogar desorientado y se desplomó en el sofá con los ojos envueltos en lágrimas.
Lo observé con indiferencia. ¡Qué jornada tan dura! Aparentas estar enfadado. Levantó los brazos y, incapaz de mantenerse, exclamó: ¿De verdad soy tan inútil? ¿Qué razón tendrían para despedirme? Me aproximé y le regalé unas caricias delicadas en la cabeza. No pierdas la fe. Tengo recursos. Me encargaré de ambos. Es hora de liberarte del agotamiento laboral. En realidad, ¿qué tal si los envío a las vacaciones? ¿Por qué no? De este modo se liberarán un poco. ¿Qué opinan? Levantó la mirada asombrado por la propuesta, con una chispa de incertidumbre en los ojos. Sin embargo, luego accedió. Tal vez no sea tan desagradable. Sin duda respondió afirmativamente. Lo sabía a la perfección, jamás rechazaba algo que pareciera un beneficio sencillo. Vane se tomó la palabra con entusiasmo. Una escapada parece una melodía ideal, nos apetece un respiro. Así, sin más dilación, les asigné una travesía de 7 jornadas a Tailandia. No sabía que este era mi último obsequio para ellos, un gesto de generosidad oculta y meticuloso. En mi caso ya estaba descifrando un nuevo episodio. La tarjeta de visita de Leonard reposaba en mi armario, aguardando su llegada. Después de salir del hospital, me había contactado para solicitar una nueva cita. Aún guardo la cena, expresó con afecto. No solo para expresarte mi gratitud. Realmente anhelo volver a encontrarte. Poseí una sensación de ternura en mi corazón que nunca antes había experimentado. Tal vez, solo, tal vez mi existencia auténtica apenas estaba comenzando. Después de aterrizar en Tailandia, Colin me mandó un mensaje solicitando fondos para el viaje. Sin titubear, transferí los fondos y con una sonrisa en el rostro, añadí: si no es suficiente, házmelo saber. Esa única palabra desató un torbellino de gastos, desde unas pocas decenas de miles hasta centenares de miles, desde restaurantes exclusivos hasta boutiques exclusivas. Se disfrutaron sin límites, y en cada ocasión les enviaba el dinero con generosidad. Al regresar a mi hogar, me sumerjo en la limpieza, pieza por pieza. Contraté una compañía de transporte, embalé hasta el último rincón de sus pertenencias, ropa, utensilios, cualquier objeto con su fragancia, y lo entregué al centro de recolección de la comunidad. Todo lo más preciado lo entregó a la generosidad. No dejé rastro alguno. Después reconfiguré las puertas. Al regresar de sus llamadas vacaciones de lujo, mi limpieza estaba impecable, cada paso ejecutado con maestría. Al descender del avión, les envié el golpe de gracia, una factura minuciosa de todos los gastos realizados durante la travesía. Cada pieza, cada dólar, con su sello inconfundible. Asistente Ethan Hale. Porque ese dinero no venía de mis arcas privadas. A través de la línea de crédito de Colin, había adelantado todo como le gustaba hacer con todo en su existencia. Seguí sus indicaciones y dejé que él abonara el costo. Creían que mi dinero pertenecía a ellos y que podían apropiarse de él. Sin embargo, nada es gratuito. El grito de Colin llegó velozmente. Su voz rebosaba de terror y furia. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué tipo de facturas me has enviado? Mi voz resonó serena. El dinero invertido. Colin, es de tu responsabilidad devolverlo. Pausa un instante. Sorprendido antes de explotar. Soy tu hijo. No es lógico que desgastes tus ahorros. Se desató una risita tenue. De verdad, aún te acuerdas de mí. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de mirarme a los ojos y decir: te amo, mamá, enviado? Después de una hora, el timbre comenzó a estrujar con furia. Después un golpe. Los dedos de Colin acariciaban la puerta con fuerza. «Oh, madre, haz clic, ¿me escuchas?» El grito de Sofía Carter. Continuó agudo y furioso. «Esta es la forma en que rompes con tu hijo. ¿Qué tipo de madre se dedica a esto?» Conforme avanzaba hacia la puerta, la abrí con destreza.
asegurándome de que mi cuerpo no pudiera acceder. Colin intentó entrar de inmediato, pero me mantuve inmutable. ¿Podría decirme qué está haciendo? Este lugar no es su hogar. Sus ojos estallaban en llamas incandescentes. ¿Qué intenciones tienes? ¿No nos mencionaste esta morada? Sophia Carter, con los brazos abiertos. Se burló. No te embriagues de orgullo. Te permitimos permanecer en este lugar por tu generosidad. Con una sonrisa fría lancé una carpeta a su rostro. Explora el panorama. ¿De qué nombre emana la escritura? Colin desveló el sobre. Su rostro se tornó sombrío mientras devoraba sus páginas. Esto no es factible. Sophia Carter lo arrebató de sus manos sumergida en el océano de páginas hasta que sus dedos se desplomaron. ¿Aún pronuncias tu nombre? ¿Nos has engañado? Exploré una ceja. La urgencia de reclamar tu herencia te llevó a ignorar hasta el detalle más mínimo. ¿Cuál es el documento que has rubricado? Apenas un documento de intenciones de cambio de propiedad sin carácter obligatorio. La validez legal es inexistente. Su rostro se tornó sombrío. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos presentaste un documento inventado? Poseí una sonrisa tenue. ¿Por qué estabas tan ocupado festejando que no te atrevías a marcar la última línea solo para ser exhibido? No es una transacción legalmente obligada. Colin se desvaneció y me golpeó con fuerza. Soy tu descendiente. ¿Cómo lo hiciste? Me relajé y con serenidad introduje la mano en un armario y extraje otro sobre. No eres mi descendiente. Se quedó inmóvil y su rostro se desvaneció por completo. Acabo de entregarle el sobre. Esta es la declaración sobre la paternidad. Tu madre biológica fue quien desató la tormenta de mi matrimonio. Te abrazó y luego se desvaneció. Por esa razón, tu padre se fue de mi existencia. Sin embargo, yo te abracé, te diseñé. Te doy un hogar, una identidad y una formación. Te saldé tus deudas, te adquirí un hogar y te brindé una familia. No he tenido otro hijo, pues te he dado todo. ¿Y qué me regalaste en compensación? Colin se desplomó en el suelo, como si su columna se hubiera desmoronado, susurrando en susurros profundos. No estás engañando. Esto no tiene sentido. Me acomodé, lo contemplé profundamente y le susurré en voz baja. He dado más de lo necesario por ti. En este momento salda tus deudas y abandona mi hogar. Después regresé hacia Sophia Carter. ¿Y qué misterios esconde esa bebida en las alturas? No la toqué jamás. Aunque ustedes dos se llevaron su propio remedio, la devolví a sus verdaderos dueños. En consecuencia, cerré la puerta de un golpe tras mí. Afuera los susurros de Colin desquebrajaron la calma, profundos y entrecortados el eco de alguien que finalmente había despertado, aunque demasiado tarde. ¿Y usted? Finalmente me hallaba en la frontera de mi existencia y no volteé hacia atrás. Toda mi existencia creí haber sido una madre excepcional. Al perderse, fui yo quien lo sacó del laberinto. Repetidamente. Al surgir los desafíos, fui yo quien lo levantó con firmeza, sin titubear. Si lo amaba a fondo, al final, él me ofrecería incluso un poco de ternura. Sin embargo, cometí un error. El amor, aunque sea genuino, jamás asegura que será correspondido. El estruendo ajeno a mi puerta había finalmente apagado. A través de la lente, contemplé a Colin y Sophia Carter, desplomados en el umbral, con la piel pálida y la desmayos. No lo hice pensar. Se dirigió al teléfono de emergencias. Años de festines exquisitos, rebosantes de grasas, sodio y azúcar, entrelazados con su desmoronamiento emocional y una avalancha de estrés, los llevaron al borde del abismo, arrastrándolos al abismo de la muerte. Más adelante, el galeno comentó que quizás jamás alcancen la plenitud de su salud. La fragilidad, posiblemente, se transformará en su habitual rutina. Le regalé una sonrisa diminuta. Eso no es mi responsabilidad. Al abandonar el hospital, Colin logró articular una palabra tenue,
Mamá me disculpó. Pausé un instante y me giré ligeramente. Tienes razón, respondí con una voz apenas audible. Es imperativo que te disculpes por ser un parásito desagradecido. Me giré y me alejé. Atrás de mí, escuché el estruendo del monitor. Un torbellino de enfermeras se apresuró a entrar en la habitación. Me quedé en el exterior, contemplando el caos que se tejía tras el cristal. No era más que un espectador de un relato que había dejado atrás. Tal vez jamás experimenté la esencia de la familia. Mi móvil vibró. Un apelativo conocido iluminaba la pantalla. ¿En qué lugar te hallas? Voy a buscarte. En el instante en que oí la voz de Leonard, mi pecho tenso y doloroso, por tanto tiempo se desvaneció. Respiré hondo. Deshice los vestigios de emoción del ojo y me dirigí hacia el portal del hospital. En un abrir y cerrar de ojos, un sedán oscuro se posó en silencio ante mí. Levanté una mano y brinqué con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo has estado ausente de ti? Leonard le regaló una sonrisa desde el asiento trasero. Ha transcurrido un largo lapso. ¿Te parece que ha llegado el momento de ponernos en serio? La respuesta fue tardía. Levanté la puerta y me acomodé en el asiento del acompañante. Leonard era un ser que emanaba serenidad cuando te encontrabas a su lado, sin bullicio ni tiranía. No buscó ser el epicentro de mi existencia, pero siempre fue el faro que me iluminaba en momentos de mayor desamparo. En los días venideros empecé a habituarme a su compañía. Me llevaba a encuentros de lectura en pueblos diminutos y me impulsó a inscribirme en una clase de cerámica en el museo local, excursiones matutinas y comidas vespertinas. Me oía hablar de Goofy y me permitía revelar mis recuerdos más sombríos cuando emergían. Comencé a renovar mi hogar desmantelando los vestigios de una existencia que alguna vez concebí para otra persona y sumergiéndola en mis propios gustos y felicidad. La cocina antaño, un campo de batalla por deberes, se transformó en un santuario de serenidad, donde ahora cocinaba exclusivamente para mí. En el jardín trasero, cultivé un jardín de plantas compuesto por menta romero y lavanda. Creyeron en el firmamento, al igual que mi alma. Leonard jamás prometió grandes sueños. No mencionó la eternidad. Se quedó quieto, silenciosamente con firmeza. En mi compañía, no para mí. En ocasiones nos acomodamos en el porche, con una taza de té en la mano, y él tomaba delicadamente mis dedos y murmuraba: «Victoria Hale, por fin has decidido dejar de existir para los demás». Mostraría una sonrisa y asentiría: «Yes». Finalmente estaba viviendo en mi existencia. Una noche me llegó un paquete invisible. En el interior se hallaban documentos internos sobre cambios en el equipo ejecutivo de Graham Group. El nombre de Colin se había desvanecido por completo de todos los documentos del proyecto. No me di cuenta de quién lo ha enviado. Lo sabía de antemano. Leonard no pronunció ni una sola palabra. En un abrir y cerrar de ojos, me ofreció una taza de café recién hecho y la colocó serenamente en la mesa, como siempre. Tomé el vaso y lo contemplé con una sonrisa. «Agradezco mucho». Se limitó a retribuirle la sonrisa sin pronunciar palabra alguna. En ese instante comprendí algo. La felicidad auténtica no siempre se materializa con artificios. En ocasiones se materializa tras el vendaval como una mano firme que te abraza en silencio. 60 décadas de existencia. Finalmente lo liberaron de las entrañas de una conexión deshecha en relación a lo que viene después. No tengo idea de si mis días de oscuridad se convertirán en un cuento de hadas encantado. Sin embargo, la verdad es que en este momento estoy tejiendo mi propia narrativa. En aquella noche nos acomodamos en el patio trasero, disfrutando de antiguos discos de jazz, mientras el sol se escondía suavemente tras las sombras. ¿Crees que algún día volverás a enamorarte de nuevo? Victoria Hale, inquirió Leonard con ternura. Me giré para contemplarlo, mis ojos serenos y confiados. Tal vez ya lo he alcanzado.